increíble. Cuando la millonaria reveló su deseo oculto, todo cambió con una taza extra. Valeria observaba cómo la luz del sol filtraba sus rayos a través de las hojas de café en su pequeña cafetería, donde el aroma envolvente del café recién hecho se entrelazaba con las risas de los niños que jugaban en la calle. Pero ella, a sus 25 años, sentía que cada día se hacía más pesado, ese peso que traía consigo la herencia de su abuela, una responsabilidad que la mantenía despierta por las noches, preocupándose por las cuentas y los prejuicios que la rodeaban. ¿Quién daría crédito a una joven de clase baja que trabajaba de barista para expandir un negocio? Ese día, Isabela, una mujer elegantemente vestida, entró en el local y pidió un café. Valeria la observó mientras acomodaba su laptop en la barra. Había algo en su mirada que despertaba la curiosidad de Valeria, tal vez una sombra de insatisfacción que resonaba en su propia lucha. Sirviéndole el café, Valeria sintió una conexión instantánea, una pequeña chispa en la penumbra de su rutina diaria. Las visitas de Isabela se volvieron frecuentes, trayendo consigo historias de un mundo que Valeria apenas conocía, una vida llena de lujos, pero, según Isabela, también de vacíos. Pero Valeria sabía lo que significaba levantarse cada mañana sin importar la tormenta que asediara el frente. La lucha por mantener la cafetería a flote consumía su energía. Sus sueños de expansión parecían tan lejanos, ahogados por las voces en su cabeza, que le recordaban su lugar en esta sociedad. La hija de la señora que hace café. En sus pensamientos, Valeria se cuestionaba una y otra vez. ¿Sería suficiente el amor por su trabajo si no había dinero para sostenerlo? Cada día, la idea de colaborar con Isabela crecía, como si se tratara de una planta que buscaba la luz del sol. Pero la opresión de las normas sociales comenzaba a cerrarle el camino. Temía que el acto de unir fuerzas con una millonaria pudiera percibirse como un sacrilegio. El peso del juicio ajeno le desbarataba los nervios. Todo lo que había aprendido de su abuela le decía que no se podía traicionar las raíces por el brillo de una vida diferente. Pero en su interior, la voz de Valeria luchaba con fuerza. ¿Y si este era el puente hacia un futuro mejor? Mientras preparaba un café expreso, sintió que la angustia la ahogaba. Isabela le compartió sus inquietudes. La presión de su familia decía que debía mantener el estatus, el glamour, que a menudo eran cadenas invisibles. Era un hilo de esperanza que comenzaba a entrelazarse con sus propios sueños. Valeria, con la mente acelerada, le sirvió a Isabela una taza extra, un suave símbolo de su conexión, pero también un recordatorio de su angustia compartida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El momento se hizo tenso. Las miradas de ambas mujeres se encontraron. Era como si un abismo se abriera entre su presente y su futuro. Poder interno contra presión externa.
¿Sería posible desafiar las normas y atreverse a soñar a lo grande en medio de tanto juicio y desprecio? Valeria sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Aquella decisión, aquella alianza con Isabela, amenazaba todo lo que había conocido hasta ahora. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por una posibilidad incierta? La angustia crecía en su pecho. Su mente giraba en una danza frenética de dudas y esperanzas. Las preguntas se acumulaban. ¿Podrían enfrentar juntas lo que el mundo les deparaba? La respiración se le entrecortaba al pensar en el futuro que tanto había anhelado, pero que cada vez se sentía más distante. Sí, en ese instante, inconscientemente, se adentraron en un camino del que no podían regresar. La mañana siguiente, el aire en la cafetería estaba cargado de una energía inesperada. Valeria miraba el flujo de clientes, pero su mente estaba atrapada en su conversación con Isabela. Esa taza extra había abierto más que un simple diálogo. Había instaurado un nuevo horizonte en su vida, una posibilidad que antes le parecía inalcanzable. ¿Acaso podría realmente explorar el mundo de las alianzas estratégicas? Esa idea la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo. Mientras servía un café, sus pensamientos navegaban hacia lo que esta amistad potencial significaba para su futuro. La familiar voz de su abuela resonaba en su cabeza, crispada por las lecciones de humildad y trabajo duro. «No esperes a que otros te rescaten», se repetía. Sin embargo, el eco de esas palabras se enfrentaba al susurro contagioso de Isabela, que le prometía otro tipo de éxito, uno que implicaba visibilidad, conexiones y recursos que nunca había tenido. «Estoy pensando en organizar un evento de café y arte», había propuesto Isabela la tarde anterior, sus ojos iluminados por la emoción. «Podríamos hacer algo único que atraiga a un público diferente. Te necesito a ti, Valeria. Juntas podríamos convertir esto en un fenómeno». Las palabras de Isabela palpitaban en su interior, reverberando en cada rincón de su ser. Pero, ¿era esta idea el camino correcto? Valeria se notaba sumida en la ambigüedad. Por un lado, su intuición profesional le decía que dar ese paso era crucial. Por otro, la autoduda se alimentaba de su miedo a ser juzgada, a que el intento fallido se convirtiera en un eco de su ineptitud. Esa mañana, su decisión estaba estancada, mientras su mente giraba en un ciclo interminable de pros y contras. Se atrevió a revisar las cuentas de la cafetería. Los números eran más preocupantes de lo que había esperado. Si no encontraba una manera de atraer más clientes, podría verse obligada a renunciar a su sueño. La aridez de los ingresos desgastaba su entusiasmo. Una chispa de urgencia creció en su pecho. De repente, la idea que antes le sonaba tentadora se transformó en una necesidad inminente. Necesitaba ser parte de algo más grande que su propia lucha. Decidida a confrontar sus miedos, Valeria se anudó el delantal con firmeza y tomó aire profundo. El evento podría ser lo que le dé a esta cafetería una nueva vida, más allá de sus paredes, pensó, visualizando a personas llenando cada rincón, echando risas y creando memorias. Pero al instante, una sombra de duda se deslizó en su mente. ¿Y si el evento es un fracaso? ¿Y si la gente no responde? El primer paso sería convencer a Isabela de que ella podría contribuir con algo que trascienda más allá de la idea glamorosa que la millonaria le presentaba. Lo que necesitaba era presentar una visión clara, un mapa de acción que sustentara su confianza en la alianza. El reto no solo consistía en planear un evento, sino también en ser la arquitecta de su propio destino.
Mientras ella visualizaba todo el proceso, la anciana voz de su abuela renació en su mente. Cree en ti misma y trabaja incansablemente, Valeria. La acción es lo que hace la diferencia. Había llegado el momento de traducir sus sueños en acciones concretas. Valeria decidió que se reuniría con Isabela para hablar seriamente sobre el plan, esbozar ciertos parámetros y al mismo tiempo demostrar su capacidad profesional. A medida que el día avanzaba, la tensión se convirtió en una sólida determinación. La dichosa taza extra había comenzado a ebullición, a liberar algo dentro de ella que desafiaba la rigidez de la vida que había conocido. La urgencia de la decisión se combinaba con su deseo de seguridad, creando una tensión palpable que, aunque resignada, también la empoderaba. Poco antes del cierre, se armó de valor y le envió un mensaje a Isabela. «Quiero hablar contigo sobre el evento. Creo que juntas podemos hacer algo extraordinario». Mientras esperaba respuesta, su mente volvía a girar, imaginando no solo el evento, sino lo que representaría para su vida. El eco de su propia voz resonaba más fuerte que nunca. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por llegar. ¿Podría realmente enfrentar no solo al mundo exterior, sino también a sí misma y a los temores que llevaba dentro? El sonido del timbre de la puerta rompió su concentración. Isabela apareció, dispuesta a comenzar la conversación que podría cambiarlo todo. Valeria sintió que se erguía la tensión acumulada durante los días pasados. ¿Estaría lista para enfrentar lo que vendría? ¿Podría construir la base de un futuro que había imaginado en sus sueños más profundos? La respuesta aguardaba en el aire, lista para ser revelada. Valeria respiró hondo mientras Isabela se acercaba. Su corazón latía con fuerza, un compás que parecía marcar el ritmo de la posibilidad que se desplegaba ante ella. Sonrió nerviosamente, tratando de disimular la tormenta que se agitaba en su interior. ¿Cómo podría convertir esa energía en algo tangible? Cada paso que daba hacia Isabela era un paso hacia lo desconocido, pero también hacia la grandeza que anhelaba. «Valeria, estoy tan emocionada de verte», comenzó Isabela. Su entusiasmo era contagioso. «He estado pensando mucho en nuestra conversación. Creo que tenemos la oportunidad de hacer algo realmente innovador». Las palabras resonaban como música en el ambiente, cada una un ladrillo que construía el puente hacia su nuevo futuro. «Sí, yo también he estado pensando», respondió Valeria, esforzándose por mantener su voz firme. «Quizás podríamos comenzar por definir lo que queremos lograr con esta colaboración, es decir, no solo un evento, sino algo que realmente resuene con quienes vienen y que también pueda ser sostenible a largo plazo». Mientras hablaba, se sorprendió a sí misma. La claridad en su discurso brotaba de una fuente que no sabía que existía. Isabela asintió. Sus ojos brillaban. «Eso es exactamente lo que necesitamos. No quiero hacer algo superficial. Quiero que esto tenga un propósito. Tienes una conexión con este lugar que yo no tengo. Podríamos presentar un concepto que no solo atraiga público, sino que respete la esencia de tu cafetería». Valeria sintió que un nuevo nivel de confianza se iniciaba en ella. Había estado atrapada en la rutina, pero al hablar con Isabela, había redescubierto su sentido de pertenencia y su capacidad para soñar. Hicieron una lluvia de ideas sobre el concepto. Cada idea tiraba de otra en un flujo de creatividad inesperada. Hablaban de exposiciones de arte local, de música en vivo, de ofrecimientos especiales de café. La sala se llenó de luces en sus ojos y risa espontánea.
Era casi como si las paredes de la cafetería, antes vacías de emoción, comenzaran a cobrar vida. Valeria, creo que esto podría atraer incluso a los de la comunidad artística, propuso Isabela mientras dibujaba un esquema en una servilleta, casi como un mapa del tesoro. Nunca es sin algo así en un café. La combinación del arte y el café podría ser un refugio de posibilidades para todos. Mientras Valeria escuchaba, cada palabra de Isabela encajaba como piezas de un rompecabezas que creía perdido. Sí, y podemos hacer un llamamiento a artistas emergentes, darles una plataforma donde mostrar su trabajo. Podría ser un ciclo mensual, algo continuo, que se asiente en la cultura del café. Las ideas comenzaron a fluir, interconectándose de forma que ni ella ni Isabela podrían haber imaginado. Sin embargo, en cada euforia, un nuevo pensamiento surgía. Mientras Valeria visualizaba lo que podrían conseguir juntas, también reflexionaba sobre las implicaciones. No solamente se trataba de un evento, era un paso hacia algo mucho más grande, su propia reinvención, pero el miedo la acechaba. ¿Y si fallamos? ¿Y si el público no responde? A medida que la conversación avanzaba, Valeria luchaba con la creciente ansiedad. Era un salto ciego hacia lo desconocido, un movimiento que podría poner a prueba no solo su relación profesional con Isabela, sino también su autoimagen. ¿Era realmente capaz de manejar el potencial que venía con esas decisiones? Cada proposición liberaba una nueva inquietud. Valeria, tienes que confiar en ti. Me has inspirado en esta charla. Nunca había visto a alguien tan apasionado por su trabajo como tú, confesó Isabela. Su tono era cálido y sincero. Esa afirmación impactó a Valeria, una chispa de luz en medio de su confusión. Mientras se despedían, Valeria se enfrascó en sus pensamientos. El nuevo camino se había iluminado, pero su éxito dependería de su perseverancia y de su capacidad para enfrentar la autoduda. Después de la intensa conversación, no podía dejar que el miedo la dominara. Aceptar desafíos era el primer paso hacia un futuro renovado. Al cerrar la cafetería esa noche, Valeria sintió una mezcla de adrenalina y temor. La idea de presentar una estrategia, de tomar liderazgo en esta nueva fase, era intimidante. Sin embargo, había algo en el aire que le decía que este era su momento. Con un ligero temblor en las manos, se sentó en su mesa, sacó un cuaderno y comenzó a esbozar un plan concreto. El sonido de un nuevo mensaje en su teléfono interrumpió su foco. Era Isabela. No puedo esperar a que lo hagamos realidad. Primer paso: reuniones con artistas y diseñadores para ver qué puede surgir. Valeria sonrió, sintiendo el tirón de la oportunidad en sus entrañas. Esto apenas comienza, pensó, balanceándose entre el miedo antiguo y una emoción casi adictiva por lo nuevo. ¿Podría tomar esta oportunidad y convertirla en su nuevo comienzo? El sólido eco de esas preguntas la perseguiría hasta su próximo encuentro. En su mente se formulaba un dilema interno latente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por este nuevo sueño? Mientras su corazón batía con anticipación, la inquietud por el futuro la impulsaba a seguir adelante. La noche siguiente, Valeria se sentó en la misma mesa, con el cuaderno abierto frente a ella, lista para esbozar sus sueños. Sin embargo, la página en blanco la desafiaba, como un espejo que reflejaba su indecisión. La emoción de colaborar con Isabela se mezclaba con el terror de no estar a la altura. La ansiedad se manifestaba en sus dedos nerviosos que jugueteaban con la pluma. ¿Por qué es tan difícil?, se preguntó.
Esto es lo que he querido, y ahora que tengo la oportunidad, me estoy paralizando. La luz tenue del café creaba un ambiente que invita a las nuevas ideas, pero sus pensamientos oscuros arrastraban la energía positiva que había acumulado. Valeria sabía que debía romper esa inercia. Comenzó a escribir, dejando fluir una idea tras otra. Los conceptos de exposiciones artísticas se transformaban en nombres de posibles artistas, cada uno anclado a un estilo que resonaba con su visión. El consumo de café era más que una simple costumbre, podía ser un ritual donde la creatividad se fusionara con la comunidad. La idea de hacer una búsqueda constante de talento, un espacio donde las personas pudieran soñar y expresar, comenzó a tomar forma. A medida que la lista crecía, un nuevo pensamiento emergió. ¿Cómo financiar este proyecto? La idea del arte y la creatividad siempre venía cargada de incertidumbre económica. Valeria recordó vagas historias de patrocinadores, de ricos empresarios que encontraban valor en dar vida a nuevas iniciativas. Pero, ¿quién podría estar interesado en su cafetería? La duda regresó como una sombra acechante. Dentro de esa atmósfera tensa, un saco de valor comenzó a formarse. ¿Qué tal si se enfocaba en sus fortalezas? Valeria decidió que debía buscar la manera de conectar con personas influyentes de su entorno. Más que solo un evento, quería construir una red de apoyo que sostuviera su empresa y su proyecto a largo plazo. Hacerlo significaría salir de su zona de confort, abrazar el temor y dejar atrás las inseguridades. Tomó su teléfono y comenzó a buscar en las redes sociales a otros propietarios de cafeterías que habían logrado impulsar proyectos artísticos. ¿Qué estrategias siguieron? ¿Habían establecido alianzas? El miedo crecía, pero también una chispa de determinación. Valeria supo que no podía hacerlo sola, y eso la llevó a considerar la posibilidad de registrar un grupo en el que se compartieran experiencias sobre cómo hasta los sueños más inverosímiles podían florecer en un café. La idea llamó a una puerta que había estado cerrada todo este tiempo: su habilidad para conectar con personas. Siempre había sido buena escuchando y comprendiendo lo que otros necesitaban, y ahora, en lugar de paralizarse, usaría esa habilidad a su favor. Se detuvo unos momentos para repasar su propia historia de vida, reconociendo que había estado camuflándose demasiado. La Valeria que había hecho de su cafetería un hogar necesitaba salir y reclamar su lugar en el mundo. Con la resolución renovada, escribió un mensaje a Isabela, planteando la idea de una reunión con empresarios locales para discutir colaboraciones. Juntas podemos atraer más que solo clientes, podemos atraer a personas que crean en lo que hacemos, finalizó. Se quedó mirando la pantalla, deseosa de una respuesta rápida pero temorosa de que pudiera poner en riesgo lo que habían construido en tan poco tiempo. El sonido de una notificación la hizo saltar. Era Isabela. Eso es un yes rotundo. Excelente idea. Mañana tengo una cita con una inversionista que podría estar interesada. ¿Te gustaría unirte? Valeria sintió su corazón tambalear. ¿Podría realmente dar ese paso y presentarse frente a un inversionista? Se dio cuenta que este era ese momento decisivo del que había estado huyendo. Sí, estaré allí, respondió. De repente, la adrenalina comenzó a correr por sus venas, junto con un mar de dudas, preguntas no resueltas que serían inevitables en la reunión. ¿Qué pasaría si el encuentro se tornaba incómodo? ¿Y si no comprendían su visión? Sin embargo, el dilema que se plantaba en su mente era claro: continuar con el miedo o aceptar el desafío,
empoderándose con cada paso. Mientras apagaba las luces del café y cerraba las puertas, se dio cuenta de que estaba lista para entrar en la arena de lo desconocido. El resplandor de una nueva posibilidad iluminaba su mente. Podía sentir cómo se acercaba otro instante crítico en su vida, y en el fondo de sus pensamientos surgía la pregunta inquietante: ¿estaba realmente lista para arriesgarlo todo y compartir su pasión con el mundo? Esa noche, el camino adelante se tornó más claro, pero la presión del escoger seguía latente y palpable. ¿Alcanzaría el coraje para impulsarse hacia el futuro que tanto ansiaba? Valeria despertó con el sol filtrándose tímidamente por las cortinas de su habitación. El día que había anticipado durante semanas finalmente había llegado, y con él una mezcla de emoción y ansiedad. A medida que se preparaba, cada pequeño gesto se sentía cargado de significado. Se miró en el espejo, buscando la determinación en sus propios ojos, preparándose mentalmente para el desafío que le esperaba. El trayecto hacia la cafetería se tornó una meditación activa, donde cada semáforo en rojo se transformaba en un recordatorio de la importancia de la paciencia. Utilizó esos momentos para repasar su propuesta. ¿Cómo se presentaría a la inversionista? Valeria sabía que debía ser clara y concisa, pero también fascinante. Cada palabra que eligiera debía reflejar su pasión, no solo por el café, sino por el arte y la comunidad que soñaba construir. Al llegar a la cafetería, el aire se sentía cargado de anticipación. Isabela ya estaba allí, revisando notas y ajustando la decoración de la mesa donde se llevaría a cabo la reunión. Era un espacio acogedor, impregnado de su esencia, paredes adornadas con obras de artistas locales y el aroma reconfortante del café recién hecho. Pero hoy esa familiaridad ofrecía poco consuelo. La presión aumentaba. ¿Estás lista?, preguntó Isabela, notando la tensión en los hombros de Valeria. Listísima, respondió con una sonrisa que no pudo evitar que temblara un poco. Aun así, la determinación comenzaba a emerger, impulsándole a abrazar cada sensación. La llegada de la inversionista fue un torbellino en el ambiente, una mujer imponente con un aire de confianza que parecía envolverla. Apostada en la barra de la cafetería, la mujer tenía una mirada que no perdía detalle. A medida que se sentaba, Valeria notó cómo el tiempo parecía detenerse. Era ahora o nunca. Transcurrieron los primeros minutos como un ballet improvisado de palabras. Isabela abrió la conversación, pero cuando fue el turno de Valeria, sintió como si todas las miradas se centraran en ella. Tenía que proyectar seguridad y aclarar la visión que había batallado cada noche para esbozar. Hemos creado un espacio para las almas creativas que buscan un hogar. Mi idea es convertir esta cafetería en un refugio de arte, donde cada artista pueda compartir su visión y donde la comunidad pueda interactuar con ella, comenzó. Su voz resonaba con una claridad que no había anticipado. Sin embargo, a medida que avanzaba, Valeria se percató de la falta de interés en la mirada de la inversionista. ¿Y cómo planeas monetizar esto?, fue la pregunta que resonó cortante en sus oídos. Analizaron la probabilidad de éxito desde números fríos, despojando el proyecto de cualquier humanidad y bajo el frío examen de la lógica capitalista. Frustrada, Valeria buscó entre sus hojas las respuestas que no tenía y se sintió atrapada. La conversación estaba girando hacia un terreno peligrosamente inestable. Fue entonces que una idea diamante se iluminó en su mente.
No se trata solo de obtener ganancias, sino de transformar esta cafetería en un lugar donde las personas se sientan valiosas, escuchadas, donde el café no solo se beba, sino se viva. La rentabilidad seguirá si el arte hace vibrar la comunidad. Una chispa de interés surgió en los ojos de la inversionista, aunque su expresión seguía siendo difícil de leer. La confianza de Valeria, ese fuego que había excitado su palpitación inicial, volvió a encenderse. Esa conexión la llevó a un punto culminante. Estaba hablando de su propia experiencia, de su historia personal, de sus fracasos y aciertos, cada palabra cargada de su propio proceso de crecimiento. Sintió que había abierto una puerta que antes había mantenido cerrada por temor. Había logrado compartir su pasión genuina y, aunque el éxito no estaba asegurado, ya había alcanzado un hito importante en su desarrollo personal. Con el aliento entrecortado, se sintió en control, sin importar el resultado. La reunión culminó con una promesa de seguir en contacto, pero en el fondo, Valeria sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. A medida que se despedían, se despidió de la inversionista con un firme apretón de manos, sintiendo que su corazón latía con un nuevo propósito. Al regresar a su casa, un torrente de emociones la abrumó. Había demostrado que podía defender su proyecto, pero ¿sería esa conexión suficiente para asegurar la inversión? La angustia dejaba un eco en su interior. Ese eco resonaba con una pregunta crucial. ¿Cuántas más barreras separaban su realidad del éxito que tanto anhelaba? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para cruzar esos límites? Con cada paso hacia adelante, Valeria se encontró en la encrucijada de su vida. Había despertado algo dentro de ella que jamás imaginó que poseía, y sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro seguía persiguiéndola. Esa noche, encerrada en su habitación, se sintió en la antesala de una decisión que podría definir su destino. ¿Tendría el valor de seguir luchando por su visión a pesar de las adversidades que se presentaran? La historia apenas comenzaba a girar, y la ansiedad de lo que vendría aplastaba sus sentidos. Valeria despertó al día siguiente con un renovado sentido de propósito, aunque la preocupación por la reunión del día anterior aún la seguía. Cada rincón de su mente era un campo de batalla entre la expectativa y la ansiedad. Estaba en ese estado intermedio donde la esperanza se entrelazaba con la incertidumbre. Sin embargo, a medida que se lavaba la cara, un pequeño destello de confianza comenzaba a formarse. La conversación bien podría haber iluminado su camino hacia algo mejor. Pronto se sentó frente a su computadora, repasando una y otra vez las notas que había tomado. Se dio cuenta de cómo su incapacidad para responder a la pregunta de la inversionista había mostrado su falta de preparación. No bastaba con articular una visión apasionada. También necesitaba un plan sólido que respaldara su sueño. Recordó los consejos de su mentor. La claridad de visión debe ir acompañada de una estrategia contundente. Necesitaba asegurarse de que la pasión y los números fueran aliados, no enemigos. Decidida a no dejar que la oportunidad se le escapara, Valeria se dedicó a investigar. Las horas pasaron rápidamente mientras examinaba ejemplos de cafeterías exitosas que incluían arte y eventos culturales. A medida que leía y tomaba notas, comenzaron a surgir ideas. Si pudiera presentar un programa regular de exposiciones, talleres y colaboraciones, podría atraer a un público diverso, posicionando su cafetería como un epicentro cultural. Con cada idea que documentaba,
experimentaba un pequeño incremento de entusiasmo. Sin embargo, no se detendría ahí. Necesitaba entender las finanzas y los márgenes de beneficio. Se zambulló en gráficos y estadísticas, convirtiendo la incomodidad inicial en fluidez. Valeria se dio cuenta de que cada gráfica era una historia contada a través de números, y en su travesía descubrió un talento oculto, su capacidad para convertir su pasión en un análisis estratégico. Con su mente renovada, comenzó a redactar un nuevo plan de negocios, uno que no solo sería su Biblia, sino también su herramienta de persuasión. Se sentía cada vez más capaz de afrontar sus miedos, y pronto se vio enfrascada en cálculos y proyecciones. El mundo del capital no se veía tan aterrador después de todo. Se volvió un emocionante laberinto que esperaba ser explorado. Finalmente, se encontró buscando nuevos caminos para abordar la relación con la inversionista. ¿Podría pedirle feedback de su presentación inicial? La idea de enfrentar su propio error la desarmó, pero sabía que cada paso en ese sentido era esencial para su crecimiento. No podía permitirse un golpe de pánico. Más bien, sería un modo de demostrar que estaba dispuesta a aprender. El día siguiente fue decisivo. Valeria decidió escribirle un correo a la inversionista, no solo agradeciéndole por su tiempo, sino pidiendo su opinión sobre el enfoque que había esbozado. Al hacer clic en el botón de enviar, una sacudida de incertidumbre la invadió. Pero también sintió que había cruzado una frontera significativa en su desarrollo personal. Ella estaba tomando las riendas de su destino, dejando de lado el miedo y abrazando el aprendizaje. Durante las siguientes horas, la incomodidad fue reemplazada por una anticipación entusiasta, y Valeria se dedicó a perfeccionar su plan de negocios. Su mente estaba en una espiral de creatividad, elaborando un calendario de eventos que podría ofrecer. En su corazón, una emoción palpaba al pensar que tal vez lo que había comenzado como un sueño individual podría resonar con otros. Sin embargo, al caer la tarde, cuando su vida parecía encontrarse con un nuevo rumbo, el correo de la inversionista llegó. Su corazón se detuvo por un instante antes de abrir el mensaje. Las palabras se fueron formando en su mente. Valeria, estoy intrigada por tu propuesta. Me gustaría verte nuevamente. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que cambiará la manera en que vemos el futuro de este proyecto. La respiración de Valeria se hizo entrecortada. La incertidumbre de lo que podría revelar la inversionista la llenó de ansiedad y emoción. Había algo más, y lo que sea que eso significara, estaba claramente ligado a la dirección en que su vida estaba tomando forma. Estaba cerca de descubrir el impacto que su valentía podría tener en su futuro, pero también le había quedado claro que esto era solo el inicio de una montaña rusa emocional que la llevaría a enfrentar sus mayores temores. ¿Qué sería ese deseo oculto que la inversionista estaba dispuesta a compartir? Una parte de Valeria quería retroceder, pero estaba decidida a seguir adelante, aunque la tentación de retirarse fuese fuerte. ¿Podría manejar el desafío que ello implicaba? Su historia estaba a punto de tomar un giro inesperado, uno que podría definir su destino en el mundo que anhelaba construir. Valeria sintió que el tiempo se detuvo mientras leía el mensaje de la inversionista. La mezcla de curiosidad y terror burbujeaba en su interior como un volcán a punto de entrar en erupción. Necesitaba comprender qué era eso que podía cambiar la dirección de su proyecto, pero también le preocupaba que la respuesta no fuera lo que esperaba. Después de unos segundos de contemplación, respiró profundamente
y decidió que había llegado el momento de confrontar sus dudas. Al día siguiente, se preparó meticulosamente para la reunión. El atuendo que eligió no fue simplemente algo que se puso. Cada prenda era deliberada, diseñada para proyectar confianza y profesionalismo. Mientras recorría la ciudad en dirección a la cita, las calles parecían moverse a un ritmo acelerado, reflejando la agitación en su mente. Valeria repasó mentalmente su presentación, ajustando mentalmente los puntos que había perfeccionado en su plan de negocios. Al arribar al lujoso café donde se llevaría a cabo la reunión, notó que el lugar era vibrante, lleno de personas de diferentes orígenes, todos inmersos en sus propias conversaciones. Era el ambiente perfecto para una discusión creativa y, de alguna manera, eso la tranquilizó. Se sentó, ansiosa y expectante, y esperó a que la inversionista llegara. Poco después, la inversionista hizo su entrada. Su presencia era imponente, pero Valeria no podía dejar que eso la intimidara. Le ofreció una sonrisa genuina, recordándose a sí misma que estaba allí porque había algo importante por discutir. La inversionista la saludó con un apretón de manos firme y se sentó frente a ella, con una mirada evaluativa que hizo que el corazón de Valeria se acelerara aún más. Una vez que intercambiaron cordialidades, la inversionista se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a la de una mentor dispuesta a compartir un secreto. «He estado meditando sobre tu propuesta», comenzó, «y veo potencial en lo que quieres hacer. Sin embargo, hay un aspecto crítico que debemos revisar». La voz de la mujer era clara y decidida. ¿Alguna vez has pensado en la forma en que el arte puede influir en el concepto de negocio más allá de la estética? Valeria sintió como su mente se abría a nuevas posibilidades. La inversionista continuó, compartiendo su experiencia sobre cómo las exposiciones de arte no solo atraían público, sino que también creaban un sentido de comunidad a través de la cultura. A medida que hablaba, Valeria comenzó a vislumbrar cómo ese aspecto podría integrarse más profundamente en su visión. «Yo quiero que tu cafetería sea un lugar donde las personas no solo lleguen a consumir, sino a experimentar», dijo la inversionista con énfasis. «Pero necesitarás un plan que incorpore no solo el arte, sino también cómo atraerás a los artistas y mantendrás el interés del público». Valeria se sintió entusiasmada y al mismo tiempo aterrorizada. La necesidad de demostrar que podía llevar esa visión a cabo se intensificó. «Entiendo. Tendría que trabajar en un modelo de negocio que lo respalde», respondió, lanzándose a cuestionar cómo podría hacer eso realidad. La conversación se tornó más práctica, hablando de presupuestos, estrategias de marketing y colaboraciones. Valeria sentía cada vez más cómo su confianza florecía en medio de ese desafío. La conversación había girado de ser un enfrentamiento a un experimento creativo compartido, donde ambos aportaban sus ideas. Sin embargo, en un momento de la charla, la inversionista le lanzó una pregunta inesperada. «Valeria, ¿cuál es tu mayor miedo con este proyecto?». La pregunta hizo que Valeria se detuviera, haciéndola reflexionar. Su mayor miedo no era si tendría éxito o no, sino si, al hacer lo necesario para tener éxito, sería capaz de permanecer fiel a su visión y a sí misma. La revelación la sacudió. Era un momento de verdad, una oportunidad para conectarse a un nivel más profundo, aunque también amenazaba con desestabilizarla. La inversionista la miraba intensamente, dispuesta a escuchar, en espera de una respuesta que prometía abrir una nueva puerta. La determinación de Valeria se afianzó dentro de ella.
Este era el instante que definía su destino, y necesitaba encontrar las palabras adecuadas. ¿Estaba dispuesta a arriesgar su esencia por el éxito? El giro que había tomado la conversación la llevó al borde de un precipicio emocional. Debía decidir si compartir su vulnerabilidad o proteger la imagen que había decidido construir. Su respuesta podría galvanizar su camino, o por el contrario, cerrarle un mundo de oportunidades. La tensión creció y, en ese instante, se transformó en un dilema moral que podría definir su compromiso con la autenticidad y el crecimiento. ¿Qué camino tomaría Valeria? Con el peso de una decisión tan significativa, se sintió atrapada entre la realidad y el deseo de ser más de lo que hasta ahora había imaginado. La respuesta a esta pregunta no solo trazaría su futuro inmediato, sino que podría marcar el rumbo de su vida entera. La presión era palpable, y a medida que tomaba aliento, una revelación casi poderosa se asomaba al horizonte. ¿Estaría lista para abrirse y dar el siguiente gran paso? Valeria se vio atrapada entre el deseo de ser auténtica y el miedo a la vulnerabilidad. Aquella pregunta, cargada de significado, resonaba en su mente. Decidió que era el momento de hacer un cambio radical en su enfoque, de explorar su propia autenticidad y poder reconectar con lo que realmente quería lograr. Había trabajado arduamente, pero ¿qué quedaba de su pasión original en medio de todos esos números y proyecciones? Carraspeó, sintió cómo la adrenalina la impulsaba, y por primera vez dejó que su voz temblara ligeramente. Mi mayor miedo, comenzó, consciente de que cada palabra contaba, es que, al acomodarme en el éxito de lo que otros esperan, me olvide de por qué empecé este proyecto en primer lugar. Quiero que mi cafetería sea un espacio donde la gente se sienta inspirada, no solo un lugar para consumir café. Pero siento que, al buscar el financiamiento y la validación, a veces me alejo de esa esencia. La inversionista asintió, pareciendo comprender la franqueza de Valeria. Esa es una revelación poderosa. Mantener tu visión en un mundo tan lleno de expectativas puede ser la mayor batalla, dijo con una voz que, aunque firme, tenía un tono de complicidad. La conversación prosiguió, pero ahora había un aire distinto en la mesa. Valeria notó que, al abrirse, no solo había liberado su espíritu crítico, sino que había generado un puente más fuerte de comunicación entre ellas. Reconocía que temer no era una señal de debilidad, sino parte del proceso. Movilizada por el intercambio, comenzó a pensar en maneras de involucrar a artistas locales en su visión. Los artistas serían no solo proveedores de decoración, sino parte fundamental de la experiencia misma. ¿Y si organizamos talleres de arte, donde la gente no solo vea el arte, sino que también participe de él? La idea brotó en su mente como un manantial antiguo, fresco y vibrante. La inversionista sonrió de manera enérgica, desplegando una nueva sonrisa que iluminó su rostro. Esa es la esencia que hablamos. Necesitamos un enfoque donde el arte y la cultura generen un vínculo con la gente. Planea un evento mensual, un espacio de conexión, una mezcla de café, arte y comunidad. A medida que se sumergían en la lluvia de ideas, Valeria sintió una corriente de energía en su interior. Cada nueva idea era un ladrillo que cimentaba su pasión, mientras se despojaba de la necesidad desesperada de ser impecable a los ojos de los demás. Siguió tejiendo conceptos, casi como si una parte de ella estuviera esperando que ese momento llegara. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, un pensamiento inquietante
se coló entre sus reflexiones. ¿Y si no era suficiente? Los miedos persistentes, esos que había intentado silenciar, comenzaban a resurgir como sombras en su mente. La presión de cumplir no solo con las expectativas externas, sino también con su propio deseo de hacer algo significativo, se intensificaba. Esa inquietud la llevó a preguntarse si había herramientas o recursos que pudieran reforzar su confianza. Podía buscar formación adicional o mentorship en áreas donde sentía flaquezas. Había contactos, personas con experiencia en la intersección del arte y los negocios que podrían aportarle ese marco conceptual que necesitaba. Pero el tiempo apremiaba, y las decisiones que tomara en ese periodo podrían definir su futuro. Mientras el café se enfriaba entre las charlas, Valeria miró a la inversionista con un nuevo brillo en sus ojos. «Creo que estoy lista para invertir en mí misma y en este proyecto, no solo en términos financieros, sino también en el desarrollo de habilidades que me hagan más fuerte. ¿Podrías recomendarme a alguien que me ayude a dar ese paso?» La inversionista levantó una ceja, mostrando interés genuino. «Eso suena prometedor, Valeria. Un buen mentor puede ser invaluable. No solo encontrarás fortaleza en ellos, sino que entenderás más sobre quién eres y qué puedes lograr». Al escuchar esas palabras, Valeria sintió que algo en su interior se encendía. Estaba comenzando a definir una nueva etapa en su vida, un camino que no solo prometía éxito profesional, sino que la invitaba a una exploración profunda de su identidad. El tiempo seguía su curso y la idea de arriesgarse a invertir en su desarrollo personal se tornaba cada vez más real. Pero mientras se sumergía en ese pensamiento, la presión se multiplicaba al percibir las microlimitaciones que podría encontrar. Había espacio para crecer y al mismo tiempo mantenerse fiel a su esencia. Así, Valeria se despidió de la reunión con una determinación renovada, deseando explorar el mundo que se abría a su alrededor. Pero en su corazón sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué obstáculos tendría que enfrentar al dar esos pasos hacia su crecimiento personal y profesional? Valeria salió del café con una mezcla de euforia y aprensión. La conversación la había dejado con una lucidez renovada, pero también con la presión de las decisiones que debía tomar. La idea de buscar un mentor le parecía ahora no solo una opción, sino una necesidad. Quizás encontraría en ese guía la confianza que estaba buscando, el apoyo que le faltaba para llevar su visión a la realidad. Mientras caminaba hacia su coche, sus pensamientos giraban en torno a lo que había dicho la inversionista. La posibilidad de transformar su cafetería en un refugio cultural resonaba dentro de ella. Valeria paró un momento, contemplando su reflejo en el vidrio de la ventana de un escaparate. ¿Era esa la persona que había empezado su aventura empresarial? ¿Dónde había quedado la Valeria idealista que soñaba con crear experiencias memorables, en vez de simplemente un negocio rentable? Al llegar a casa, se sentó en su escritorio, rodeada del orden que sólo ella podía mantener. Pidió un café, aunque sabía que el sabor del éxito no se podía extraer igual que el de un espresso. Tenía que hacer un plan. Se abrió un documento en su computadora y comenzó a trazar un mapa de su futuro. Su búsqueda de un mentor, las habilidades que quería desarrollar y su deseo de conectar más con la comunidad artística. La confusión inicial sobre lo que debía aprender se fue disipando cuando se dio cuenta de que su enfoque no debía ser puramente financiero. Necesitaba habilidades en gestión de eventos,
marketing cultural y, más que nada, liderazgo. La idea de liderar su proyecto, de empoderar a otros, era el biocombustible que había buscado. Mientras escribía, un latido de entusiasmo comenzó a reemplazar la ansiedad que la había acompañado por semanas. Sin embargo, en el fondo de su mente, un eco persistente le recordaba las expectativas. La voz de su padre resurgió. «No pierdas el foco, Valeria. Este es un negocio». Ese tono crítico que a menudo había sentido aplastante en su infancia, ahora se convertía en un desafío personal. Y si era un negocio, ¿por qué no podría ser también un lugar de arte, colaboración y conexión? La pregunta la perturbaba, pero al mismo tiempo encendía su resolución. Con el teclado sonando bajo sus dedos, Valeria empezó a tejer una lista de posibles mentores. Sabía que debía ser insistente, que no podía esperar a que las oportunidades llegaran a ella. Buscó figuras en el ámbito del arte y los negocios, personas que no solo entendieran el mercado, sino también la esencia de lo que ella quería crear. Sin embargo, mientras llenaba la página, un nuevo miedo se cernía sobre ella. ¿Qué pasaría si se encontrara con alguien que le hiciera dudar de su visión? El temor al juicio ajeno se manifestaba como una sombra en cada idea que anotaba. La duda era un enemigo astuto, siempre esperando a la vuelta de cualquier esquina. Decidida a contrarrestar esos pensamientos, Valeria se visualizó en la situación ideal. Un flujo de energía se apoderó de ella al imaginar su cafetería llena de vida, de risas, con eventos artísticos que conectaban a personas. Era el tipo de espacio que ella misma anhelaba. Terminó la noche con una mezcla de exhausto optimismo. Había trazado un camino, pero las dudas seguían acechando. Quería creer en su visión y en su capacidad para llevarla a cabo, pero la incertidumbre de los próximos pasos aún la abrumaba. La búsqueda de su mentor era solo el principio, pero había mucho más que enfrentar. El día siguiente traería consigo nuevas interrupciones en su planificación. El teléfono sonaba con insistencia, y la llegada del mensaje de una antigua amiga la tomó por sorpresa. ¿Te acuerdas de ese proyecto que iniciamos juntas hace años? Tengo una propuesta que podría interesarte. Valeria sintió que la adrenalina subía de nuevo. ¿Qué era lo que su amiga quería proponerle? Y especialmente, ¿cómo afectaría esto su meta de autenticidad en su propia visión? El desafío de gestionar sus dudas y deseos se agendaba nuevamente, coexistiendo en un mundo donde cada decisión podía acercarla más a su sueño o arrancarle parte de su esencia. Sabía que su viaje apenas comenzaba. Valeria despertó a un nuevo día, en el que cada amanecer comenzaba a parecerse a una promesa. Había pasado semanas sumida en la ansiedad por el futuro, pero lo que antes la paralizaba ahora se había transformado en un motor que le impulsaba hacia adelante. Las conversaciones que había mantenido con Isabela y la inversionista estaban gestando no solo una oportunidad de negocio, sino un nuevo sentido de identidad que reclamaba su lugar en el mundo. Con el café chisporroteando en la estufa, buscó el correo que había enviado a la inversionista, recordando su propio acto de valentía al abrirse sobre sus temores. Había aprendido que el crecimiento no solo se mide en números, sino también en la capacidad de ser sincera sobre sus aspiraciones y vulnerabilidades. Cada paso que daba la empujaba a ser una mejor versión de sí misma. Cada caída, una lección crucial. Mientras organizaba las mesas en su cafetería, Valeria visualizaba el evento que había esbozado.
un espacio donde cada rincón no solo ofrecería café, sino un refugio creativo. El eco de risas y conversaciones artísticas comenzaba a tomar forma en su mente. Esa mezcla de arte y comunidad que había imaginado ya no le parecía un sueño distante. Estaba decidido a hacerlo realidad. El primer paso sería afianzar las conexiones que había forjado. Llevar sus ideas de la pluma a la acción significaba establecerse dentro de la comunidad del arte local. Comenzar a contactar a artistas para el evento no era solo una tarea, era una oportunidad de tejer relaciones duraderas que aportarían valor no solo a su negocio, sino a su vida. Así que levantó el teléfono y comenzó a marcar contactos, invitando a artistas a una reunión donde podrían compartir ideas y colaboración. El día avanzó velozmente mientras Valeria organizaba las citas. Cada conversación era un pequeño triunfo, una reafirmación de que estaba construyendo puentes. Para su sorpresa, descubrió que muchos artistas tenían la misma pasión que ella, la de crear espacios significativos donde el arte y la cultura se entrelazaran. Se sentía invadida por esa energía contagiosa y su mente comenzaba a vislumbrar la forma física de su concepto. Unas semanas después, el día del evento llegó. Valeria se despertó con una mezcla de nervios y emoción. Había convertido su visión en una realidad palpable, pero la ansiedad no desaparecía. Sin embargo, al llegar al café, se encontró con una escena vibrante. Las mesas decoradas con obras de artistas emergentes, el aroma del café mezclado con la música suave que emergía del altavoz. Todo parecía estar tomando vida. Estaba lista, no solo para realizar el evento, sino para ser la conductora de esta experiencia. Los rostros de los clientes que entraban reflejaban curiosidad y deleite, y al cruzar la mirada con Isabela, una sonrisa cómplice se formó entre ellas. Era el reflejo de la confianza compartida y el arduo trabajo que habían dedicado juntas. A medida que la tarde avanzaba, el ambiente se llenó de vida. Valeria recorrió su café, hablando con los artistas, conectando a cada uno con los visitantes y escuchando historias. Era una danza de creatividad que había cobrado vida en su mundo. Al mirar alrededor, no solo vio un negocio floreciente, sino un espacio en el que se estaban gestando comunidades, un refugio del arte, donde las personas podían experimentar, crear y compartir. Al caer la noche, con las luces parpadeando suavemente y el murmullo de conversaciones alegrando el ambiente, Valeria se encontró contemplando la escena. En un momento de calma, la satisfacción llenó su ser. Había demostrado que era posible entrelazar su autenticidad con el éxito. Ese día no solo había lanzado un evento, sino que había validado su voz dentro de la comunidad que siempre había admirado desde lejos. Había logrado transformar su cafetería en un emblema de creatividad. El eco de su abuela reverberaba en su mente. «Nunca dejes que nadie te diga que no puedes». Hoy ella había dejado atrás esas inseguridades y, de pie entre arte y café, Valeria pudo ver lo lejos que había llegado. Ya no era solo la hija de la señora que hace café, era la chef de su propio futuro, la arquitecta de su propio destino. Mientras apagaba las luces al final del evento, Valeria sonreía, reconociendo la transformación que había experimentado. Había aprendido a enfrentar sus miedos y a forjar su camino. La realización personal que había anhelado tanto estaba al alcance. En ese momento de cierre, supo con certeza que su viaje no solo consistía en expandir un negocio, sino en abrazar su esencia y demostrar que los sueños, alimentados por acción y autenticidad, son siempre alcanzables.
Esta era la culminación de su esfuerzo. Valeria había alcanzado un nuevo nivel de confianza, y su próximo paso ya parecía claro: continuar creciendo, aprender más y ser un faro para quienes, como ella, buscan crear algo significativo en el mundo. Así que llévense este mensaje con ustedes. Nunca subestimen el poder de seguir sus pasiones y compartir su voz. Si este relato resonó en ustedes, no esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal. Es hora de que muestren su apoyo al dejar un me gusta ahora, alimentando este viaje de historias conmovedoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre la conclusión y por favor compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de actuar.